Y entonces mira lo que dice Génesis capítulo 12. ¿Sí? En 3 versículos engloba todo lo que está sucediendo, porque dice que el Señor le dijo a Abraham, Génesis 12 del 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Fíjate esto: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y entonces aquí comienza la historia del pueblo de Israel. En el plan de salvación de Dios encuentra un amigo. Acuérdate esto: Abraham es amigo de Dios, ¿sí? ¿Tú tienes amigos? ¿Sí? Si alguien se mete con tu amigo, ¿tú qué haces? Ay, pues ni modo, pobrecito, ¿no? Pues lo que traes con él lo traes conmigo, ¿no? Entonces acuérdate, Abraham es amigo de Dios y Abraham hace un pacto con Dios. El pacto incluye la protección de Abraham y su descendencia. Dice: porque pues te bendigo al que te bendiga, pero quien te maldiga, pues yo me voy a meter ahí, ¿no? Habla de una gran nación que Dios iba a hacer de Abraham y de Sara, su mujer, una gran nación, una tierra física que lo sacó de su tierra para darle una tierra física, y para que esta nación se volviera y fuera de bendición para todas las naciones. Y en esta promesa de bendición está también la bendición, o principalmente la bendición de ese descendiente, la semilla que iba a llegar de este pueblo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme ir poco a poco. Entonces, Abraham, caminando con Dios en esta promesa, tiene a Isaac, ¿sí? Un hijo. A los 100 años de edad tardó la promesa, fue probada su fe, pero llegó Isaac, ¿sale? Entonces después Isaac, el hijo de Abraham, tuvo a Jacob, ¿sí? Esaú y Jacob. Y entonces se encuentra aquí Jacob, que era nieto de Abraham, y en un momento de encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. De ahí viene el nombre de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, que seguramente has oído, y si no lo estás escuchando, y si nunca has oído de Israel, qué bueno que estás aquí. Pero, Dios le cambia el nombre al nieto de Abraham a Israel. E Israel tiene 12 hijos. Estos 12 hijos se convierten en las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zebulón, Isaacar, Can, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Va a haber examen al final, ¿no es cierto? Pero, a lo que voy es que aquí está Abraham, Isaac, Jacob. Sí, Jacob tiene 12 hijos y se encuentra, todavía no es una nación, apenas son una familia. Ya eran como 70 gentes, porque tuvo bastante hijos, 12 hijos, ¿sí? Eran 70 gentes que Dios lleva para rescatarlos a Egipto. Y entonces, la mitad de Génesis está hablando de cómo fueron toda esta familia, llegó a Egipto. Conoces la historia de José el soñador, y lo llevó, y de una manera increíble Dios ahí para rescatar a su pueblo. Pero todavía no era pueblo, era un familión. Pero la familia de Jacob llegó a Egipto, y en Egipto Dios los hizo crecer a una gran nación. Esto es bien interesante, porque el pueblo de Israel se hizo de familia a nación en esclavitud. Y tú dices: ay, era el amigo de Dios, Abraham. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Es una cosa muy interesante cómo Dios trata a su pueblo Israel. Pero fue en esclavitud que de 70 gentes crecieron a 2 millones de gentes. Y después de 400 años ahí en esclavitud, Dios manda a Moisés para que fuera el libertador en su nombre. Y Moisés llega a Egipto, y a través de 10 señales milagrosas increíbles, las 10 plagas, libera a su pueblo de Israel y los lleva a través del desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿te acuerdas las promesas que Dios le hizo a Abraham? Bueno, ya se cumplió, ya son una gran nación, ¿sale? Y después van caminando hacia la tierra prometida, porque la tierra es parte de la promesa de Dios para su amigo Abraham. Y entonces el pueblo, Moisés los lleva ahí, y ya después bajo el liderazgo de Josué entran a la tierra prometida, vencen a los enemigos que había en esa tierra prometida. Y tú dices: bueno, si le iba a dar la tierra, ¿por qué no le da una tierra vacía, no? No, se la dio una tierra llena de enemigos y guerreros y demás. Dios tiene un propósito para su pueblo.
los levanta en esclavitud. Dice, ahora entren en la tierra, yo se la regalo, ¿no? Pero está llena de gigantes y guerras y castillos y entonces guerra tras guerra. Y el pueblo de Israel conquista la tierra prometida. Y después, ahora sí ya es la nación de Israel. Ya no era el pueblo, o sea, el pueblo ahora tiene una tierra y se convierte en la nación de Israel. Y la nación de Israel en la tierra prometida, de repente dice, vamos a poner un rey. ¿Te acuerdas? Eran 12 tribus. Y entonces pues ahí medio se ponían de acuerdo y Dios era el que gobernaba por ellos. Y ellos dicen, vamos a levantar un rey. Y entonces comienzan a querer un rey como veían que las otras naciones tenían. Y Dios les concede, se levanta Saúl y luego viene ahí el rey David y luego viene el rey Salomón. O sea, durante 500 años tuvieron estas dinastías que vienen ahí. Pero lo interesante es que Jacob, ¿te acuerdas de Jacob? 400 años antes, Jacob, cuando ya iba a morir, todavía era una familia, todavía no era un pueblo, Jacob le da una bendición a cada uno de sus hijos. Y cuando llega con Judá, le dice en Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni des entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Yo no sé si estás viendo ahí, pero ahí está Jesucristo. O sea, Él es el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Pero Jacob, el nieto de Abraham, le está dando la promesa a su hijo Judá. De los 12 le dice, va a ser en Judá donde va a venir el rey. Y de hecho el rey David viene de la tribu de Judá. Y entonces se levanta David, sigue conquistando enemigos, luego viene su hijo Salomón, empieza a levantar un gran imperio, pero después viene el hijo de Salomón que se llama Roboam, ¿sí? Un chamaco con poca sabiduría, y se divide el reino. De las 12 tribus, 2 tribus se quedan en el sur, Judá y Benjamín, y 10 tribus se quedan en el norte. Y entonces se le comienza a llamar en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento habla de esto, se le comienza a llamar al reino del norte Israel, y al reino del sur se le llama Judá, ¿sí? Ahora Judá, tú dices, Judá, judío, Judá, judío. Dice, ya le voy entendiendo aquí, ¿no? Como que de ahí viene esto del rollo judío. Ahorita vamos a entenderle un poquito aquí. Entonces, reino del norte, 10 tribus, ponen ellos un rey y su capital es Samaria. Y tú dices, ay, Samaria, el buen samaritano, ¿te acuerdas? ¿Sí? La mujer samaritana en el pozo. Y tú dices, y empiezo a entenderle un poquito aquí. Y el reino del sur, ¿sí? Benjamín y Judá, y su capital del reino del sur es Jerusalén. Y dices, órale, Jerusalén. Ahora, entiende, Dios toma al pueblo de Israel como un hijo, ¿sí? ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Sí? ¿Verdad que algo que tenemos que hacer con los hijos es disciplinarlos? ¿No? Y los jóvenes dicen, pastor, cambie de tema, ¿por qué salió ahí? O sea, hay disciplina. Un buen padre disciplina al hijo de alguna manera en algún momento en la vida. O sea, mi mamá, por ejemplo, me disciplinaba y yo ya está con el Señor y tengo buenos recuerdos. Gracias por su disciplina, ¿no? Pero Dios empieza a disciplinar también al pueblo de Israel. La parte del norte desobedece a Dios, empieza con idolatría, y Dios manda al imperio asirio de Asiria a conquistar al reino del norte, Israel, y lo lleva a cautiverio. Años después, el reino del sur también desobedece y Dios manda a Babilonia ahora a conquistar al reino del sur, derrota ahí en Jerusalén y se los lleva a cautiverio. Ahí en cautiverio hay personajes, por ejemplo, como Daniel, ¿no? Como Esther, en la Biblia que tú y yo podemos encontrar ahí. Después termina la disciplina de Dios, después de algunas décadas, y regresan. El reino del norte no se mantiene puro, y ahí medio regresan a Samaria algunos, pero ya no se mantuvieron separados, ¿no? Y por eso, o sea, siempre hubo una guerra entre el sur y el norte en estos dos reinos, pero los del norte no se mantuvieron muy puros, y por eso cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que los judíos de Judá, o sea, como que no se llevaban mucho con los samaritanos. Acuérdate, la capital del norte. Ahora, el reino del sur también regresa a Jerusalén y reconstruye las murallas con Nehemías, reconstruye el templo con Esdras, y entonces intentan nuevamente levantar ahí una nación, ¿sí? Pero ahí van batallando. Y ahí es donde, o sea, en ese momento de regreso, después vienen 400 años de ese regreso a que llega nuestro Señor Jesucristo, porque Dios cumple su promesa de salvación.
El reino del norte ya muy perdido, el reino del sur todavía se mantiene ahí en Jerusalén, acuérdate, Judá, judíos. Y entonces una familia, Dios escoge a una familia judía donde naciera el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? ¿Vamos bien aquí? Ahora, tiene toda intención cada palabra que yo estoy diciendo, porque entonces en esta familia judía, José y María, ¿te acuerdas? Historia, Navidad, ¿sale? En esta familia judía nace el Salvador, Jesús, ¿sale? Entonces el judío Jesús crece, y es interesante porque muchas veces dicen, ¿cómo judío Jesús? No, Jesús era cristiano. No, espérame, estoy narrando la historia, ¿sí? Es el judío Jesús, o sea, crece en esta familia judía, todo lo que es Judá, en esa parte, está siendo en ese momento conquistado por el imperio romano. O sea, después de Babilonia vinieron los griegos y lo conquistaron, y ahora es el turno de los romanos, ¿sí? Y los tenían ahí conquistados, y ahí nace nuestro Salvador, en Belén, en una ciudad ahí de Belén. ¿Sí? En Belén. Y el judío Jesús crece y es criado como judío, y eso es muy importante porque Jesús cumple toda la ley de Moisés que sus padres y la comunidad le enseñaban yendo a la sinagoga, y Jesús cumple toda la ley de Moisés a la perfección y vive una vida intachable, sin pecado, en santidad, cumpliendo la ley, ¿sí? Y entonces Jesús, caminando como judío, a los 30 años, de repente junta a un grupo de judíos, ¿sí? Y les llama discípulos, ¿no? Y algunos empieza a hacer aquí, ¿cómo? Entonces los discípulos eran judíos. Sí. Y entonces junto a sus 12 discípulos, a sus 12 amigos judíos, para enseñarles cómo vivir conforme al reino. Y ahí va esta banda de judíos caminando por Galilea, y pasaban a veces por Samaria y se detenían ahí en el pozo para tomar agua y platicar con la mujer samaritana, y llegaban a Jerusalén y limpiaba el templo, ¿sí? Y entonces el judío Jesús camina en obediencia al Padre en el plan de salvación hacia la cruz. Y en una Pascua judía llega a Jerusalén para celebrarla, y ahí es donde es arrestado y llevado a la cruz, y Jesús padece, sufre y cumple en la cruz ese sacrificio perfecto como el Cordero de Dios, y en la cruz derramó su sangre tomando nuestro lugar, y obtuvo salvación, vida eterna, reconciliación con el Padre, el perdón de los pecados. Lo que tú y yo no podíamos pagar, lo pagó Jesús por nosotros en la cruz. ¿Y sabes qué? Al tercer día resucitó, mostrando en el plan de Dios que era el Hijo de Dios, y triunfante a la muerte, y hoy está sentado a la derecha del Padre, amando a todo el mundo, incluyendo a los judíos. Entonces, ahora entiende esto: a la derecha del Padre está sentado un judío, que es Jesús nuestro Señor, ¿sí? Pero entiende, es el judío Jesús. Ahora, esto es interesante porque de repente tú y yo no meditamos en esto, y tú dices, pues claro, ¿no? Pero esto es interesante porque entonces, antes de ascender al cielo, déjame regresarme un poquito, o sea, Jesús ya resucitado agarra y toma, ¿te acuerdas? A esa banda de discípulos judíos, y les dice, vayan a todo el mundo, prediquen este evangelio y hagan discípulos, ¿no? Y los envía a esta banda de judíos, ¿no? Y por ejemplo, comienza la iglesia con un puñado de judíos compartiéndole a los judíos. Mire Hechos 3, capítulo 3, o sea, Pedro llega a Pentecostés y Pedro está compartiendo ahí a todos los que están creyendo, y Pedro dice esto, 3:24, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de estos profetas. Le está hablando a pura audiencia judía ahí, ¿no? Son los hijos de estos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios les dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de sus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel. Voy a volver a leer. Lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Entonces entiende esto. El libro de los Hechos
En el Nuevo Testamento están los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego viene el libro de los Hechos, que es la historia de la naciente iglesia. Y los 15 primeros capítulos del libro de los Hechos, o sea, casi la mitad, está dedicada exclusivamente a la iglesia judía. O sea, la iglesia de Cristo para los judíos, por los judíos, ¿sí? Y entonces, o sea, entiende esto: Dios espera la conversión de los judíos. Y esto es algo bien interesante para nuestro caminar, ¿sale? Porque cuando Jesucristo estaba hablando y le dice a Nicodemo, el judío Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, no nomás por ser judío ya tienes la vida eterna, no. Los judíos tienen que creer en Jesucristo, nacer de nuevo, como tú y yo hemos nacido de nuevo al creer en Jesucristo, para tener vida eterna, para entrar al reino de Dios. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí, ¿sí? Que tú decimos, sí, yo entiendo eso, yo lo tomo, yo lo creo. Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Jesucristo yo llego al Padre. Pero cuando lo dijo, se lo estaba diciendo a un grupo de puros judíos. No había ni un gentil ahí. O sea, ¿a qué voy? Los judíos necesitan creer en Jesucristo. No nomás por ser judíos o del pueblo de Israel es que ya tienen salvación. No, ellos necesitan creer. Por eso Jesucristo predicó a los judíos. Pero entonces los 15 primeros capítulos del libro de los Hechos es la iglesia de judíos para judíos. Y en el capítulo 15 se reúne el concilio lo conocemos como el concilio de Jerusalén. O sea, se reunieron los meros. Estaba Pedro y estaba Juan, ¿sí? Estaba Andrés, estaban ahí todos los apóstoles, ¿sí? Pero eran puros judíos para ver qué hacían, porque de repente llegó Pablo, el judío Pablo, y empezó a compartir a los gentiles. Bueno, y también Dios llevó por el Espíritu Santo al apóstol Pedro a compartirle a Cornelio. Y estaban ahí diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque ahora el evangelio está cundiendo ya por los gentiles. Y este grupo de judíos creyentes en Jesús, ¿sí?, empieza y toma la decisión de decir que se comparte el evangelio a los gentiles. ¿No está padrísimo? Tú dices, qué bueno que tomaron esa decisión, porque el evangelio llegó hasta México y hasta Querétaro, y yo he escuchado de él. Gálatas 3:29, Pablo escribe esto: y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿le pertenece a Cristo? ¿Ha creído en Cristo? Dice, son la descendencia ¿de quién? ¿Te acuerdas del amigo de Dios, Abraham? Si nosotros creemos a Cristo, entonces nosotros ahora somos la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios le hizo la promesa a Abraham. Y tú y yo, al creer en Jesucristo, somos herederos. Y entonces comienza el evangelio en iglesia gentil. Gentil es no judía. No importa qué nacionalidad eras, no eras judío. Y empieza una explosión increíble, ¿sí? Con los judíos ahí va medio a marchas forzadas, pero de repente llega con los gentiles y explota la iglesia de Cristo. Y ahí es donde se les llama cristianos, en Antioquía. Y comienza Pablo a predicar, ¿no? Entonces mira lo que escribe Pablo en Romanos 11, que Romanos es una carta escrita a una iglesia judía mesiánica que creía en Jesucristo. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo olivo silvestre, has sido, y esta es una palabra clave, injertado entre las otras ramas. Entonces está hablando, o sea, la iglesia gentil, a los gentiles está diciendo, ustedes eran un olivo silvestre, pero ahora han sido injertados entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si tú que te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú que nutres la raíz, sino la raíz la que te nutre a ti. Y esto es muy importante saberlo. Tú y yo, al creer en Jesucristo, ahora le damos la promesa de Abraham, pero hemos sido injertados en el olivo de Dios. No Dios hizo otro árbol, sino que nos tomó, clac, ¿sí? Y nos llevó al olivo de Dios, el pueblo de Israel, y crack, nos injertó. Y ahora tú y yo nos nutrimos, ¿sí?, de esa raíz. Entonces entiende esto: Dios
no ha desechado a los judíos. Porque a veces la iglesia cristiana ha tenido este pensamiento y se ha infiltrado ahí, ¿no? Diciendo, como dice Pablo, ya nos creemos mejor nosotros, ¿sí?, injertados, que la raíz. Y nos jactamos. Y nuestro pensamiento es, Dios desechó al pueblo judío y mejor se fue con el pueblo gentil. Y sus favoritos son los mexicanos. Tenemos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Pero, Dios no ha desechado al pueblo judío. Mira lo que Pablo escribe en Romanos 11. Romanos 11:1. Dice, por tanto pregunto, Pablo el judío, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pues es la misma pregunta que estamos haciendo ahorita, ¿no? Dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Te acuerdas? Judíos y Judá y Benjamín. Entonces Pablo era de Benjamín. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces es esto, Dios no ha desechado a los judíos. ¿Quieres más prueba de esto? En el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Te acuerdas? Nos fuimos a Génesis 12 para hablar del amigo de Dios, Abraham. Es el primer libro. Ahora estamos saltando hasta el último libro, Apocalipsis. Y en Apocalipsis se narra de la nueva Jerusalén. Es una ciudad que dice que desciende del cielo. Y algunos dicen, no, pues es la novia de Cristo, la nueva Jerusalén. Pero fíjate, en este pasaje en Apocalipsis 21, y nada más te lo voy a narrar, pero ya después lo puedes ir a leer. Narra cómo la nueva Jerusalén que desciende del cielo tiene 12 puertas. Y que cada puerta tiene el nombre de las 12 tribus de Israel. Los hijos de Jacob, ¿te acuerdas? La ciudad, la nueva Jerusalén, que estamos esperando tú y yo. Ahorita el pastor decía, Cristo viene y viene pronto. Esa nueva Jerusalén tiene 12 puertas y tiene los 12 nombres de las tribus. Hoy está interesante. Y luego dice que tiene 12 cimientos. Y los 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles de Cristo. 12 puertas con 12 nombres de 12 israelitas. Y luego 12 cimientos con 12 nombres de 12 judíos. Qué interesante, ¿no? Dios no ha desechado a Israel ni a su pueblo. Mira Apocalipsis 4:4, lo que dice, hablando del trono de Dios. Y dice, lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre sus cabezas. Y yo digo 24, y le sea la matemática. Y entonces digo 12 cimientos, 12 tribus, y 12 puertas, 12 tribus, y 12 cimientos, 12 apóstoles, 12 más 12. También le haces a la matemática, qué bueno. 24, wow. Y está hablando del trono de Dios. Entonces como que dices, como que Dios tiene un plan aquí. La iglesia equivocadamente, históricamente, hacia atrás, ha rechazado al pueblo judío, equivocadamente, por una mala idea. Te voy a hacer una pregunta, ¿sale? Para entrar a esto y entender un poquito a veces este razonamiento. ¿Quién mató a Jesús? No, ¿sí? Algunos dicen, no, lo mataron los judíos. Yo digo, a ver, espérame tantito, pues si Jesús era judío, ¿no? Y los apóstoles eran judíos. Y había la iglesia primera era judía, ¿no? Lo mataron los judíos, algunos dicen. Y la iglesia equivocadamente ha pensado esto, ¿no? Algunos dicen, no, fueron los romanos, ¿no? Así pues no son los judíos, ¿no? Pues los romanos, ellos inventaron la cruz y ellos ¿sí? Pues yo digo, pues Poncio Pilato se lavó las manos, ¿no? Algunos más teólogos dicen, no, ya sé, nuestros pecados mataron a Jesucristo. Entonces, sí, como que eso suena bien, ¿no? Como que, ¿sí? ¿Por qué no le preguntamos a Jesucristo, ¿no? ¿Quién lo mató? Juan 10:18, palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Pues ya está resuelto, porque no fueron ni judíos ni romanos, ¿sí? Es el mismo Señor Jesucristo que fue por obediencia al Padre voluntariamente caminó a la cruz.
Oye, y además resucitó, entonces pues tampoco hay que perderse mucho en esto, ¿no? Porque Él está vivo. ¿Por qué andar persiguiendo a algunos que pensamos? Y entonces la iglesia equivocadamente rechazó a los judíos. O sea, ¿has visto esa tradición mexicana? Escucha esto, la Semana Santa es la semana más difícil para los judíos alrededor del mundo históricamente, porque la iglesia de Cristo los persigue. Tú dices, no, pues aquí no, yo como que no y demás, ¿no? Y luego ves esa costumbre mexicana que agarran un muñeco del Judas y lo andan quemando y ¿tú crees que Dios quiere que andamos quemando? O sea, como que ¿qué está pasando ahí? Con la teología equivocada, ¿sí? Piensan que mataron a nuestro Señor Jesucristo, que ya te comprobé que no fue así, ¿sí? Y con esa bandera se levantó, por ejemplo, las cruzadas. Hicieron gran daño. La Inquisición española, persiguieron a los judíos. Más tarde se levantaron los nazis, ¿sí? O sea, los nazis no era la iglesia, pero la iglesia callada, indiferente, y persiguieron al pueblo judío. Conocemos la historia. ¿Qué pasa aquí? Para Dios, la prioridad es el pueblo judío. Analicemos para Jesús. Jesús narra los evangelios en Mateo 15:24. Llega una mujer que no era judía y quería un milagro de parte de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, no fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesucristo. O sea, en compasión le dio el milagro a esta mujer. Pero Jesucristo se dedicó exclusivamente al pueblo de Israel. Y por eso sí visitaba Samaria, la capital del norte, ¿no? Pero se concentró en Jerusalén. O sea, era prioridad para Dios. Y Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para los judíos. Para Pablo, el apóstol, acuérdate, el apóstol a los gentiles. Pablo causó el avivamiento en el pueblo gentil, en griegos y en todas las demás naciones romanas, etc. Dice Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y luego mira, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. O sea, y este es Pablo. O sea, si a Pablo le hablabas mal de los gentiles, te ganabas un pleito con él. Y Pablo dice, judíos primeramente. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, dice Hechos 14:1, o sea, dice que en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. O sea, Pablo predicaba con los gentiles, pero predicaba primero con los judíos. Entonces, ya vimos que era prioridad para Jesucristo, ya vimos que era prioridad para Pablo. Y yo te hago esta pregunta, iglesia. ¿Y para nosotros, el pueblo judío es prioridad? Y entonces ya empiezas así a mover la cabeza así como muñequito de tráiler, ¿no? De que como que, sí, no, pues no sé, pastor, pues respóndame usted, ¿qué hago no aquí, no? Hay que entender esto. El pastor estaba hablando del regreso de Jesucristo. Y Jesucristo viene pronto. Y vamos a estar hablando y escuchando más acerca de esto. Pero ¿sabes qué? Israel es un paso prioritario para el regreso de Jesucristo. Está escrito, ¿sí? Jesucristo dijo esto, Marcos 13:28. Aprendan de la higuera esta lección. Y el olivo y la higuera se refieren a Israel. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Necesitamos estar poniendo atención a Israel, porque primero, o sea, antes de su regreso va a venir un avivamiento de los judíos creyendo en Jesucristo. Está escrito, va a suceder y tú y yo debemos de participar en esto. O sea, fíjate, cuando los judíos rechazaron el evangelio de Jesucristo, se abrió una puerta increíble para los gentiles y hubo una explosión del evangelio hacia los gentiles. Imagínate qué va a suceder cuando el pueblo de Israel crea en Jesucristo. O sea, va a haber una explosión en el pueblo gentil por ver que lo que está sucediendo en Israel, porque el pueblo judío va a ver a su Señor. Llevar el evangelio a los judíos es un prerequisito para la segunda venida de Cristo. ¿Quieres que Cristo venga? ¿Sí? Pues hay que también entrarle a esto.
colaborar y orar y compartir el evangelio a los judíos. La reconstrucción de la nación de Israel representa un cumplimiento profético, ¿no? 1948, y el pueblo de Israel reconstruyendo y lo que está sucediendo. Y es un con polvorín, y es un lugar de conflicto increíble. Pero el conflicto en Israel es un signo de los últimos tiempos. Ahora, entiende esto, porque tú y yo, a lo mejor ahorita te caché, ¿no? Y tú estabas en este sentimiento antisemitista en contra de los judíos, equivocadamente, como ya estuvimos hablando. Y dices, está bien, me arrepiento, pero no quiero que te muevas a ser tibio. No es o sea, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero mi meta no es que te muevas a ser tibio, porque yo encontré a la iglesia donde yo sirvo que era tibia, y se dolió mi corazón. Yo quiero que te muevas a ser entusiasta por Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios está entusiasmado con Israel. Y tú y yo tenemos que amar lo que Dios ama y entusiasmarnos por lo que Dios se entusiasta. Entonces, por favor, arrepiente si eres anti, pero no es suficiente ser neutral. Tenemos que estar entusiasmados por Israel. Algunas cosas puntuales para movernos al entusiasmo. Primero, conocer, estar informado y sensible de el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel históricamente ha recibido persecución del pueblo cristiano. Y ahora el pueblo cristiano les quiere compartir de Cristo. Pues primero necesitamos reconciliarnos antes de compartirles de Cristo. Y necesitamos conocer esto. Necesitamos tener una correcta teología, ¿sí? Dios hizo pacto con su pueblo, según lo leemos en la Escritura, con Abraham, Moisés, David, y este pacto no va a ser desechado, continúa, ¿sí? Tú y yo estamos en esa renovación del pacto, pero el pacto que incluye el pueblo, la tierra, y esa promesa de salvación continúa. Tú y yo tenemos que estar observando al olivo y tenemos que estar atentos. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Mira lo que dice el Salmo 122:6. A ver cómo está tu revelación, ¿no? Tu interpretación. Dice: oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Gran pasaje, ¿no? Había un pastor que estaba leyendo este versículo en el Salmo 122, ¿no? Y cuando lo leyó dije: oren por la paz de Jerusalén. Y entonces él dijo: bueno, Jerusalén representa a la iglesia. Y narra cómo inmediatamente sintió que el Espíritu Santo dijo: no, Jerusalén significa Jerusalén. Y él dijo: está bien, Espíritu, no te enojes, está bien. Jerusalén significa Jerusalén. Oren por la paz de Jerusalén. No le anden metiendo que Jerusalén es entonces la iglesia y el pueblo. Es Jerusalén. Y tú y yo tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén. Y mira la promesa: y todos los que aman a esta ciudad. ¿Amas Jerusalén? Otra vez como le sigo. O sea, ¿no? Dice: prosperen. O sea, el rey David está orando por ti. ¿Te acuerdas de la bendición? Cuando tú y yo estamos correctamente, recibimos esa bendición. Otra cosa, compartir de Cristo a los de Israel. En ocasiones tienes, o sea, porque por la Inquisición española toda Latinoamérica se llenó de judíos, y esa es una bendición, y hay que estar pendientes para compartirles de Cristo. Y también a lo mejor Dios te levanta como misionero, o a lo mejor decides apoyar las misiones en Israel. Quería leerte un pasaje. Déjame encontrarlo aquí. Isaías 41. No sé si producción ahí me puede poner Isaías 41. Isaías 41. Perdón, ahí fue, o sea que no los tenía ahí preparados. Mientras lo buscan. O sea, tenemos que estar entusiasmados. Ahora, déjame hablarte de un balance. Tú y yo debemos de tener un balance en todo esto. ¿Sale? Porque no significa que nuestro entusiasmo nos va a llevar a que ahora ya las reuniones no van a ser el domingo, ahora van a empezar a ser el sábado. No. O sea, nosotros nos reunimos el domingo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo, ¿sí? No quiere decir que vamos a empezar a tener prácticas o sea, no, espérame tantito. O sea,
Pablo nos ayudó mucho con eso, con su carta a los romanos y su carta a los gálatas, porque en esa época, o sea, a la iglesia gentil se quería judaizar, y no quiere decir que tú y yo nos vamos a empezar a judaizar, no, o sea, al mismo tiempo respetamos al pueblo judío y tiene sus tradiciones, y tú y yo hablamos de esas tradiciones para entender el contexto, ¿sí? Y nos ayuda mucho a entender. Por ejemplo, la Pascua judía es una tradición bien increíble. Pero pues nuestra Pascua, o sea, nuestra Santa Cena tiene nada más dos elementos: el pan y el vino, porque Jesucristo nos enseñó así. Entonces, este es el balance. No es que nos vamos a volver judíos, no. Está el pueblo judío y está el pueblo cristiano, y ellos tienen sus tradiciones y nosotros tenemos nuestras tradiciones, y está padrísimo. Pero somos parte de un mismo olivo, una misma familia, un mismo Dios. Diferentes tradiciones, o sea, no vamos a tomar las suyas ni vamos a pedirles que tomen las nuestras, pero tú y yo vamos a caminar en esto, y tenemos que tener este balance. ¿Sí tomas este balance? ¿Sí? ¿Ya consiguieron Isaías 41? ¿Otra no? Perdóname si lo... Mire, consuelen a mi pueblo, dice Dios. ¿No está hermoso? Está hablando de Israel. Y tú y yo tenemos el poder de la oración, orar por el consuelo, por la paz de Israel. ¿Sí? Gálatas 5, versículo 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. O sea, hablando del balance, este versículo va al balance. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Este es parte del balance que Pablo trajo. La circuncisión significa toda esa tradición, esos ritos judíos. O sea, no, tú y yo estamos en nuestro caminar cristiano, y fíjate lo que tu pastor te da, y camina con eso, ¿sí? En un balance. Pero necesitamos orar por la paz de Jerusalén, orar por el consuelo de Israel. Déjame darte una advertencia. Si somos adversarios de Israel, somos adversarios de Dios. ¿Te acuerdas la bendición? O sea, si tú eres adversario, pues te estás saliendo de la bendición. Ahora eres ya enemigo, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré. No, Señor, queremos estar aquí. Otra advertencia: si somos amigos de Israel, tendremos los enemigos de Israel. Ahora, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad es nuestra lucha. Pero hay un enemigo que odia al pueblo de Dios, y cuando tú y yo nos ponemos ahí, estamos también de frente ahí, ¿sí? Pero te lo digo por esto: tenemos que estar alertas de lo que vamos a escuchar hacia adelante. Justamente el día de ayer en los periódicos, primeras planas, salió una noticia de los palestinos, de un reportero, y vas a empezar a escuchar noticias. Hay un problema que no te quiero descifrar allá, está muy complejo el problema que tiene en Israel, pero cada vez vas a oír noticias en contra del pueblo de Israel, y tú y yo tenemos que tener esta enseñanza para decir: esta es mi posición, yo estoy con Dios, yo estoy con el pueblo de Dios. Se van a equivocar y va a haber cosas, pero yo los voy a bendecir, y yo no voy a hablar mal de ellos, y yo voy a estar firmes, ¿sí? Mira, porque yo creo que no hay mucho que decidir. ¿Estamos del lado de Dios? ¿Estás del lado de Dios? Estamos del lado de Israel, y tenemos que estar ahí firmes y bendecir y compartir y orar por ellos. Yo tengo mi libreta de oración, así me gusta orar. Tengo mis círculos de oración, y oro por mi esposa, y oro por mis hijos, y algunas, o sea, tengo mis círculos de oración. Una de esas páginas dice Israel, y cada día estoy orando por Israel, por la paz de Jerusalén, por el consuelo del pueblo de Dios, por esas noticias que no entiendo, pero yo digo: Señor, tú tienes un propósito, que tu pueblo te conozca, que se acerquen a ti. Termino con Génesis 12, otra vez con el que comenzamos, Génesis 12. Y vamos a volverlo a leer. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición.
¿Sabías que los premios Nobel, el pueblo judío tiene un porcentaje, o sea, ridículamente más alto que cualquier otra nación? Dios bendice al mundo a través de la bendición que le da al pueblo judío. Continúo: bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús somos bendecidos. Pero tú y yo ahora, colaborando con Dios, debemos de estar en el lugar correcto. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y yo quiero que hagamos una oración. Y comencemos haciendo una oración de confesión. Quizá la tradición de tu familia, el hablar de tu familia, algo sucedió y reconoces que ha habido un mal hablar del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ha habido algo en contra. Aún se han dicho chistes. Yo no sé qué pueda haber. Cierra tus ojos y comienza pidiéndole perdón a Dios, diciéndole: Señor, perdónanos, porque equivocadamente hemos hablado en contra de tu amado pueblo, de tu Israel, de tu Hijo. Señor, y te pedimos perdón. Nos arrepentimos ahora que entendemos. Y te decimos: no tomes en cuenta, Señor, nuestra falta. Como tu iglesia, Señor, te pedimos perdón por esos pecados, atrocidades históricas que equivocadamente la iglesia ejecutó o hizo. Hoy nos arrepentimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos perdón. Y Señor, queremos movernos al entusiasmo. Hoy entendemos que no basta con estar neutrales, tibios. Queremos crecer en ese entusiasmo. Espíritu Santo, ayúdanos a ser una iglesia balanceada. Ayúdanos a tener una visión balanceada. Ayúdanos, Señor, a sentir lo que tú sientes por tu pueblo, a dolernos como tú te dueles, a tener esa pasión. Señor, hoy comenzaremos una nueva etapa en nuestro caminar de fe, en donde estaremos atentos al olivo de Dios, en donde oraremos por el pueblo de Israel, en donde estaremos atentos a la guianza del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por esta bella iglesia. Yo te doy gracias porque son una iglesia entendida y obediente en tus tiempos. Señor, yo declaro que es una iglesia que cataliza tu regreso de muchas maneras, predicando de Cristo en esta ciudad, en este estado, orando por México, pero también orando por Israel. Señor, yo declaro que tú levantas intercesores e intercesoras con un llamado claro, con una pasión, con una guianza de tu Espíritu Santo para orar y para interceder. Señor, yo declaro que nuevas generaciones se levantarán con un entendimiento y con una bendición palpable de tu parte, porque amamos lo que tú amas, Señor. Señor, yo bendigo Amistad de Querétaro con una revelación fresca en tus tiempos, en tu camino, en tu ritmo, en tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. 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 Toma tu lugar. Toma tu lugar. Y yo creo que qué palabra tan importante y tan tremenda en este momento. Yo mismo me estaba arrepintiendo y le estaba diciendo: Señor, yo quiero amar